antes que se me olvide, les quiero asignar, ya lo había asignado, pero se lo quiero repasar. Dos cosas de la clase 6 y tal vez 7, no estoy seguro cuál. En la 6, las dos reglas, ¿verdad? La regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Y luego que estudien también Judas y Filemón, porque vamos a ver eso. Primera Corintios no, porque vamos a ver Primera Corintios y juntamente con Segunda Corintios lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Pero sí vamos a ver Filemón y Judas aquí en la clase para ver cómo se aplican las dos reglas, la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Muy bien, estamos en el capítulo 5. Dicen los hermanos que están viendo por virtual. Estoy viendo que este libro le faltan las preguntas. En la página 54, 55. No, ya sé. Las preguntas del capítulo 5, la numeración es la que está equivocada. Sí, creo que siguieron con la numeración del capítulo anterior. Pero entonces vamos a corregir eso de una vez. Sería 1, 2, 3, ahí sigue, ¿verdad? La numeración. Pero usamos la numeración que está, pero después se puede corregir. Entonces, la pregunta que está marcada como la 20. ¿Dónde empezamos? Luis Alberto. Sí. ¿Cuál es yo lo voy a leer porque los hermanos están diciendo que no se oye. Entonces yo lo voy a leer y luego voy a repetir la respuesta suya para efectos del micrófono. ¿Cuál es el único tema armonioso, propósito y plan de Dios conforme se revela en la Biblia? ¿Qué tiene usted ahí, Luis Alberto? Yo tengo, la Biblia tiene un tema, un mensaje, una historia y una canción. En el registro de este tema, este mensaje, esta historia y esta canción, Dios desarrolló su plan y su propósito para recibir la gloria por medio de Cristo Jesús en la redención del universo y de la raza humana, de la culpabilidad y la condenación del pecado. Esta historia de redención y gloria fue escrita a través de un largo periodo en diferentes países, con diferentes idiomas y bajo diferentes circunstancias. Aún así, la historia es una armoniosa perfección siempre que se entienda en su propósito ya desarrollado y que sigue aún desarrollándose hacia la gloria de Dios en su etapa final máxima y perfecta. Bueno, me volvió a escribir el libro. La idea es que conteste, pero que solo conteste. Entonces, Luis, ¿qué tiene usted? Yo puse así: correctamente dividida, la Biblia es un libro de armonías sin un solo punto de desacuerdo en su contenido. La Biblia tiene un tema, un mensaje, una historia y una canción. En el registro de este tema, este mensaje está, esta historia y esta canción. Dios desarrolló su plan, su propósito para recibir gloria por medio de Cristo Jesús en la redención del universo y de la raza humana, de la culpabilidad y la condenación del pecado. Sí, yo creo que eso está bien. Entonces sería ahí en el primer párrafo de la página 46 hasta donde termina de la culpabilidad y la condenación del pecado, ¿verdad? Entonces el tema de este capítulo es dividiendo la Biblia correctamente y vemos en el primer punto que la Biblia es un libro de armonías. ¿Recuerdan en la lección anterior de qué modo se distingue la Biblia de otros escritos sagrados? ¿Alguien recuerda? Se dice que es el único libro sagrado que tiene unidad de plan, propósito y cumplimiento consistentemente revelados desde principio a fin. Exactamente, esa es la respuesta. Entonces la Biblia es el único libro sagrado que tiene unidad de plan, propósito y cumplimiento consistentemente revelados de principio a fin. Entonces en el capítulo 5 estamos viendo que es un libro de armonías. Es un libro de armonías. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Ok, aquí va la respuesta. La redención del hombre. ¿Verdad? ¿A quién exalta? A Jesucristo. Pero ¿cuál es el tema? La redención del hombre.
Entonces vemos de principio a fin. Otra cosa que también es importante mencionar, no hay un plan de salvación en el Antiguo Testamento y otro plan de salvación en el Nuevo Testamento. Yo creía así. ¿Cuántos creían eso? Ninguno de ustedes, solo yo. Yo creía que en el Antiguo Testamento era por ley, ahora es por gracia. No, nunca ha sido por ley. Siempre ha sido por gracia. Porque por la ley nadie se salva, nadie se justifica, dice Romanos 4 o Romanos 3. Así que definitivamente que siempre ha sido un mismo plan de salvación, que es por gracia. La ley lo que hace es decir, ok, aquí está, este es el patrón de Dios, cúmplelo. No, yo no puedo, que téngase la gracia, ¿verdad? Que Cristo pagó el precio. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Todo está señalando hacia Jesucristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la ley y los profetas. Bien, ahora sí, entonces, ¿alguna pregunta o comentario sobre esto? Vamos con el punto 2, Jorge. ¿Cuáles son las dos diferentes escuelas generales o sistemas usadas para enseñar la Biblia? Existen dos escuelas o sistemas de estudio bíblico. La Biblia entera se contempla desde el punto de vista de lo que se desarrolló históricamente en diferentes épocas y países. Y la otra escuela es para enseñar la Biblia, es por materias o temas, bajo las divisiones particulares o secciones de la Biblia. Exactamente, entonces esa es la respuesta. Hay dos sistemas de estudio bíblico. La Biblia entera se contempla desde el punto de vista de lo que se desarrolló históricamente y la Biblia se estudia por temas, que es el primer párrafo, el segundo párrafo en la página 47. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí en el seminario el estudio histórico? ¿Cómo se llama la materia? La revelación progresiva de Dios. Bueno, ese es el libro. O estudio por edades. Le llamamos así, estudios por edades, Biblia en 8 edades. Pero ¿cuál es el nombre de la materia? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo Testamento. Exactamente, los 2 cuatrimestres. Y eso es entonces, se estudia la Biblia en forma histórica, ¿verdad? En forma progresiva. Vemos que Dios se ha revelado en una forma progresiva. ¿Y cuál es la materia donde se enseña o se estudia la Biblia por temas? Análisis bíblico, exactamente. Ahí está la diferencia. Entonces, pero, ¿cuál es el sistema más importante? Depende de lo que usted quiera estudiar. Sí, los dos son importantes. Los dos son importantes, ¿verdad? Ahora vamos con la tercera pregunta, que es la número 22. Creo que le toca al hermano Luis. ¿Cuál sistema general es el mejor para un estudio de análisis bíblico? Estudiar la Biblia por temas. Sí, bueno, la respuesta en la página del libro. ¿Quién lo tiene en las palabras del libro? El sistema por materias o temas, creo que es lo que dice. Bueno, sí, hay varias respuestas que se pueden dar aquí. Todas están en el párrafo 1, 2, 3 de la página 47. Este sistema desarrolla un estudio de la doctrina de la Biblia a la luz de lo que todos y cada uno de los escritores de la Biblia han dicho tocante el mismo tema. Ese es uno. Pero el otro es, por ejemplo, este es el sistema de estudio que se va a desarrollar en este análisis bíblico o cómo entender la Biblia. Muy bien, vamos con... bueno, yo contesté la pregunta, entonces, hermano Luis, denos la número 23. ¿Cuáles 3 divisiones reconoció Jesús en la enseñanza del Antiguo Testamento? El reconocimiento de la división del estudio del Antiguo Testamento aprobado por nuestro Señor es digno de confianza y el estudiante se encuentra seguro y justificado estudiando el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ok. Solo que no me contestó en las páginas del libro. Pero está aquí al pie de la página 47. Ahora, es importante notar que Jesús no inventó estas divisiones, sino que las reconoció, ¿verdad? Y está en Lucas 24, 44.
la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Bien, según esta división, los 66 libros del Antiguo Testamento entonces están en 3 divisiones. Así que, por si no lo tienen ahí, anótenlo. Creo que está en el libro en alguna parte, pero por si acaso. La división de la ley son 17 libros de Génesis a Esther. La división de los profetas son 17 libros de Isaías a Malaquías. La división de los salmos son 5 de... me quedé pegado. De Job a Cantares. Se me enclochó. De Job a Cantares. Es la división de los salmos. Por cierto, ¿qué división está en vigencia todavía? Los salmos. La división de los salmos, pero hay algunos salmos que ya se cumplieron, ¿verdad? Entonces ya no serían como doctrina, pero hay otros que sí que se nos aplican hoy. Muy bien, vamos con la 24. Vamos, Luis Alberto. ¿Cuáles son las 7 divisiones que el doctor Garner llama erróneas, y yo también, enseñadas muy a menudo acerca del Antiguo Testamento? Entonces, 7 divisiones erróneas del Antiguo Testamento que podrían conducir al error moral y doctrinal son 1. La ley moral, 2. La ley ceremonial, 3. Los libros históricos, 4. Los profetas mayores, 5. Los profetas menores, 6. Los salmos, 7. Los libros poéticos. Muy bien, está en la página 48 y la respuesta empieza con 7 divisiones erróneas y llega hasta donde termina con número 7, los libros poéticos. Ahora vamos con la siguiente, Jorge. ¿Por qué son erróneas estas divisiones? ¿O por qué podrían estas conducir al error? La Biblia no dice nada tocante a la ley ceremonial ni a la ley moral. Son invenciones malvadas de hombres. Tampoco la Biblia habla acerca de profetas mayores y profetas menores, ni dice ninguna parte acerca de libros históricos y libros proféticos. Muy bien, sí, está en la página 48, el comienzo del último párrafo ahí, termina con libros proféticos. Bien. Ahora, hay algunas cosas, él dice, se concede que posiblemente hay quienes podrían recordar con más facilidad algunos sucesos históricos por medio de tales divisiones. El problema es que se prestan a confusión, especialmente algunos. Por ejemplo, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, entonces de Oseas a Malaquías. ¿Por qué mayor, por qué menor? Porque los primeros 5 son libros más grandes y los últimos son libros más pequeños. En ese caso, Elías y Eliseo, ¿qué clase de profetas son? ¿Que no escribieron? Entonces, no, definitivamente, profetas mayores, profetas menores, no. ¿En base a qué? Cada uno tuvo su ministerio. Eso está como comparar ministerios. Y Dios le dio dones a cada uno y cada uno vivió en épocas diferentes, circunstancias diferentes. Israel estaba en situaciones diferentes en cada uno del ministerio de ellos, y cada uno hizo bien su trabajo. Así que ¿por qué mayor, por qué menor? Eso se presta. Pero donde realmente se presta confusión es ley moral, ley ceremonial. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué debemos evitar esa división ley moral y ley ceremonial como huirle a la plaga? Pienso yo, hermano, que es porque alguna denominación religiosa ha plasmado el respeto al sábado, sustentando en que hay una ley ceremonial y una ley moral, ¿verdad? Sí, los adventistas, los sabatistas. Entonces se han basado en su enseñanza del sábado, porque han hecho la división ley moral, ley ceremonial, ¿verdad? Sin embargo,
si ellos dicen que la ley ceremonial fue lo que Jesús cumplió, entonces hay un problema con el sábado. Donde ellos se agarran es que dicen, sí, pero es que el sábado es parte de los 10 mandamientos. Es el cuarto de los 10 mandamientos, entonces de ahí nos agarramos. Aunque en Levítico 23, que es ley ceremonial según ellos, ya eso se cumplió. Sin embargo, esa parte del Levítico 23 todavía está en vigencia porque es parte de la ley moral que son los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué otra religión también se basa en los 10 mandamientos? La católica. La Iglesia Católica. Sí. Entonces, sí. Aunque le dio vuelta a algunos mandamientos para acomodarlos. Sí, ellos hicieron 10 de 9, ¿verdad? Cogieron 9, 9 y entonces hicieron 10 de esos para sacarlo de imágenes, ¿verdad? De no te inclinarás. Porque ellos lo que aplican es, no, eso no hay que inclinarse a dioses ajenos, ¿verdad? Es lo que ellos aplican ahí. Muy bien. Pero entonces vemos que al hacer la división, ley moral, ley ceremonial, decir que Jesús cumplió la ley moral, perdón, Jesús cumplió la ley ceremonial, pero que la ley moral está en vigencia, entonces se presta para estas cosas. Pero si entendemos que Jesús cumplió la ley, entonces no hay ventanas abiertas, no hay portillos, ¿verdad? De hecho, hablando del sábado, hermano Luis, hablando del sábado, Jesús terminó de cumplir la ley descansando en la tumba el sábado y resucitó el primer día de la semana. Hasta ahí llegó. Ese sábado, el sábado regulado, que es el sábado de la ley, ¿verdad? Como día de reposo, el sábado que Dios instituyó en la creación, eso todavía está, pero como principio, no reglamentado, no regulado. Es un día de reposo. Vamos con la pregunta número 26. ¿Quién sigue? ¿Ok? Ok, gracias. ¿Cuántos libros están incluidos en cada una de las 3 divisiones del Antiguo Testamento? Todos los libros del Antiguo Testamento en la ley contienen 17 libros. 17 libros proféticos y 5 libros en Salmos, para un total de 39 libros. Ok. ¿Dónde está aquí en el libro? Después dice, no solamente incluye los 5 libros del Pentateuco, sino también los otros libros del Antiguo Testamento. ¿Dónde está, perdón, ¿dónde está? Página 49. 49. Sí. Tercer párrafo. Tercer párrafo. Ajá. En esa ellos dicen, ya ha sido indicado que hay 3 divisiones del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No es que pregunta cuántos contiene. Ah, La 26. la 26. Sí. Yo estoy desubicado en el libro. No solamente incluye los 5 libros del Pentateuco, sino también los otros libros del Antiguo Testamento que relatan cómo el gobierno de Israel funcionaba para cumplir la ley de Moisés, bajo Josué, los jueces y los reyes, Saúl, David y Salomón. 3 reyes de Israel antes de la división del reino, el término de la ley de Moisés, tal como lo usó nuestro Señor en Lucas 24:44, incluye a todos los libros del Antiguo Testamento. Ok, vamos a coger esa parte ahí. Entonces sí, hay que cogerlo por partes. Entonces, en el tercer párrafo de la página 49, comenzando el término la ley de Moisés, hasta el final de ese párrafo. Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda, entonces, sería esta segunda división del Antiguo Testamento incluye a aquellos profetas que escribieron libros que eran comprendidos en las escrituras del Antiguo Testamento. Esta incluía todos los libros del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías.
Hasta ahí puede llegar la respuesta. Y en los Salmos, entonces, la tercera división del Antiguo Testamento, tal como fue aprobada, incluía los libros inspirados de cánticos o poesía, desde Job hasta Cantares inclusive, que empieza en la página 49 y llega hasta la página 50. Esa sería la respuesta. Ok, entonces la pregunta 27, ¿cuáles son las tres divisiones del Nuevo Testamento? ¿Quién la tiene? La tiene Luis Alberto. Dice, para el Nuevo Testamento no hay ninguna declaración inspirada tocante a las divisiones correctas. Sin embargo, parece que lógicamente obedece a tres divisiones, manifestándose una trinidad de asuntos tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ambos como una unidad armoniosa en la Biblia. Y después dice que las tres divisiones a las que el Nuevo Testamento lógicamente corresponde son los libros históricos, libros doctrinales y el libro profético. Muy bien. Bueno, tratando de abreviarlo un poquito. Yo diría que la respuesta lacónica a la pregunta es las tres divisiones al que el Nuevo Testamento lógicamente corresponde son los libros históricos, los libros doctrinales y el libro profético, tratando de ponerlo en una forma concisa, pero contestando la pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Estamos bien? Ok, la 28. Jorge, ¿cuánto del Antiguo Testamento ha sido abolido como regla y guía para la práctica hoy día? Puede añadirse ahí, al cumplirse o al ser cumplida. Ya ha sido indicado que hay tres divisiones del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Como regla y guía, para los hombres las primeras dos han sido declaradas como ya cumplidas. Esto quiere decir que la ley y los profetas son un dos de las tres distintas divisiones del Antiguo Testamento. Ya no deben ser buscadas ni servir de apoyo como regla y guía de fe y práctica de ninguna persona durante esta presente edad eclesiástica. Muy bien. Ahora, está bien, pero para hacerlo un poco más conciso, entonces se puede terminar con el punto y seguido, han sido declaradas como ya cumplidas. ¿Verdad? Ok, vamos con la 29, Luis. ¿Cuál división del Antiguo Testamento se recomienda a los hombres para enseñar y exhortar hoy día? Los Salmos y dos en el Nuevo Testamento, los cuales correspondientemente divididos, presentan una única guía para nuestra fe en acción hoy día. Okay, aunque la pregunta es cuál división del Antiguo, pero por supuesto que se incluye el Nuevo. Entonces la respuesta es Los Salmos. Estoy buscando en el libro. ¿Dónde está en el libro la respuesta de que debemos usar los salmos? En la página 54, es que está. Ahí está en la página 54. Téngase presente que la Biblia específicamente declara que la ley y los profetas eran hasta Juan o Cristo. Pero ninguna instancia dice tal cosa acerca de los salmos. Más bien, y al contrario, el Nuevo Testamento autoriza que en esta edad estos se enseñen y que los hombres se exhorten a través de ellos. Sí, esto sería, ahí está la respuesta.
quiero explicar brevemente, ¿cuánto tiempo tenemos hasta antes de las 3? 20 minutos. Ah, bueno. Entonces, cuando Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan, que está en Lucas, lo que quiso decir es que él en su bautismo asume la ley y los profetas. Ahí está la unción de él, como el Cristo. Recuerden que Cristo es ungido, ¿verdad? El Mesías es hebreo, Cristo es griego, significa ungido, el ungido. Entonces, él es el ungido. ¿Cuándo fue la unción? En su bautismo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, ahí está el testimonio del Padre, la voz, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí está el testimonio de Jesús. Él, entonces ahí asume la ley y los profetas como representante legal en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él asume entonces, ya Israel, de la perspectiva de Dios, ya Israel no está bajo la ley y los profetas. Ellos ya jugaron, ya lo intentaron, no lo cumplieron. En este momento Jesús entonces, en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él asume la ley y los profetas. Hay que probarlo para ver si es cierto. Entonces es llevado por el Espíritu al desierto. Después de 40 días de ayuno y oración, entonces es tentado, pasa la prueba, regresa donde Juan, que en Juan capítulo 1, ahí es donde él lo identifica. He aquí el Cordero de Dios. Ahí empieza Jesús su ministerio. Entonces, donde dos de los discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés, siguen a Jesús. Y luego le siguen los otros, ¿verdad? Entonces, en 2 o 3 días ya él tiene 5 discípulos de Juan, que ahora son discípulos de Jesús. Con eso él establece su iglesia y sigue su ministerio. Entonces él en ese momento ya él está viviendo la ley y los profetas. Él está viviendo la ley y los profetas, él está cumpliendo la ley y los profetas. Y él, entonces, durante toda su vida, él cumplió la ley y los profetas y lo terminó de clavar en la cruz. Entonces, cuando él dijo en la cruz, consumado es, entonces ya se había consumado toda la ley y los profetas. Pero faltaban 5 cosas por cumplirse todavía para que hubiera terminado ya su ministerio. Número 1, faltaban el cumplimiento de lo que Pablo llama en 1 Corintios 15, 3 y 4, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Entonces faltaban estas 3 cosas. Él tenía que morir, ser sepultado y resucitar. Ok, faltaban estas 3. La cuarta cosa que faltaba, el día de su resurrección, entonces le dice a María, no me toques porque no he subido todavía. Entonces él tenía que subir al Padre, él tenía que subir y depositar la sangre en el lugar santo, santísimo, en el propiciatorio del lugar santísimo del cielo. Bueno, el cielo es. Entonces ahí él tenía que aplicar la sangre. Luego él descendió, él había dicho en Juan 14, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no podía estar en ellos hasta que se cumpliera la ley y los profetas, hasta que se cumpliera el Evangelio. Entonces ahora sí, ese mismo día, dice Juan, Jesús entonces le apareció a los discípulos y sopló, eso está en Juan capítulo 20, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces a partir de ese momento el Espíritu Santo ya estaba adentro. Antes estaba con, ahora ya está adentro. Y desde entonces nosotros cuando recibimos a Cristo, entonces ya el Espíritu Santo está adentro de nosotros, ¿verdad? Así que Jesucristo, Él asumió la ley en su bautismo, Él vivió la ley, Él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Quiere decir que entonces la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Está bien? La ley y los profetas eran hasta Juan. Y entonces ahí ya él se cumplió, él cumplió y ya quedó, entonces ya eso quedó cumplido. Vamos con la pregunta número
30. ¿Quién sigue? Seguro, Esa es la última, ¿no? Yo dije la de los salmos. Ah, no, le toca a Luis Alberto. ¿A quién fue específicamente dada la ley de Moisés? Dice, la ley de Moisés fue dada únicamente como regla y guía para el pueblo judío, anticipando la venida de Jesús, el Mesías. Exactamente, está el párrafo que está al pie de la página 52, el primer renglón, la primera oración es la respuesta a esa pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, vamos con la 31, Jorge. hermano, la misma respuesta que dio el hermano. No sé si fue que se me fue algo por ahí. Exactamente la misma respuesta. La ley de Moisés fue únicamente como ley y guía para el pueblo judío. Pero puede que se algo ahí. Pues Pues es válido. sí, Después de esa parte, mi hermano, dice, de la misma manera los profetas amonestaron, escribieron e instruyeron a los judíos y no a los gentiles. No a los gentiles. sí. Bueno, sí, para añadir esa parte, ¿verdad? De que los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Entonces, específicamente, de la misma manera los profetas amonestaron, escribieron e instruyeron a los judíos y no a los gentiles. Sin embargo, hay profecías en el Antiguo Testamento que son para los gentiles. Hay salmos que se dirigen a los gentiles. Por ejemplo, un salmo que les gusta mucho a los pentecostales citar. Pueblos todos, batid las manos. Si usted vuelve a leer ese salmo, ¿quiénes son pueblos todos? Gentiles y judíos. No, gentiles. Gentiles nada más. Pueblos todos es gentiles. Los judíos es Israel. Pueblos siempre son gentiles. Entonces, cuando dice pueblos todos, el salmo está dirigido a los gentiles y lo que está diciendo es reconozcan que Jehová es Dios y su pueblo escogido es Israel. Vuelvan a leer el salmo. Sí, porque de igual forma siempre Israel se ve dirigido como Israel, el pueblo escogido. El pueblo... Exactamente. Pueblos son los gentiles. Ese salmo está dirigido a los gentiles. Y pueblos todos, batir las manos no es ponerse ahí a aplaudir, aleluya, gloria a Dios. No, batir las manos es una voz de alarma. Es una voz de alarma. Donde ellos están, es una voz de alarma. Examinen el Antiguo Testamento donde se baten las manos y van a ver que es una voz de alarma. Y en ese salmo, pueblos todos, batir las manos, lo que significa es, suenen la voz de alarma. Las partes que fueron escritas en el Antiguo Testamento en arameo o sirio caldeo fueron escritas en ese idioma precisamente porque tienen referencia con o están dirigidos a ese pueblo. Entonces hay partes del Antiguo Testamento que o hacen referencia a o son profecías en relación con pueblos gentiles. Por ejemplo, hay profecías contra Tiro, contra Sidón, contra Babilonia, contra Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, hay que tener esto en cuenta también, pero se dirige a los judíos y hay algunas, bueno, ¿a quién le fue el que se tragó una ballena? En chiste. Jonás, ¿a quién fue enviado que no quería ir? A Nínive, a los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Enemigos aférrimos de Israel. Entonces, Jonás no quería predicarles para que se arrepintieran y se convirtieran. Él quería que cayera fuego del cielo y los destruyera. Y se enojó con Dios cuando no ocurrió así. Entonces, Jonás es una profecía a un pueblo gentil.
Así que hay profecías también a los gentiles, pero es un relato de la historia de Israel, siempre en relación con Israel. Muy bien. Vamos con la pregunta número 32. ¿Quién la tiene? Luis Alberto. Ah, bueno, Luis. ¿A quiénes fueron dirigidos los mensajes de los profetas? De la misma manera los profetas amonestaron, escribieron e instruyeron a los judíos. Y no a los gentiles. Eso dice el libro. Ajá. ¿Y ustedes ahora qué van a contestar? Sin embargo, hay profecías dirigidas a pueblos gentiles. No sé si cabrá ahí la siguiente parte que dice, sus enseñanzas fueron dirigidas a quienes vivían en aquella época, no a la gente de esta época. Sí, está bien. Pero también sigue hablando de los principios, ¿verdad? Bien. No es una pregunta aquí del libro, pero yo la hago para que ustedes la contesten, es importante. Si el Antiguo Testamento ya no es para regla de práctica, no es para regla de fe y práctica, ¿para qué sirve? Para enseñarnos. Son miles de años de enseñanza, de testimonio, de ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un pueblo obedece? ¿Qué ocurre cuando un pueblo no obedece? ¿Qué ocurre cuando los individuos obedecen? ¿Qué ocurre cuando los individuos no obedecen? Entonces tenemos ejemplo de muchos años en el Antiguo Testamento. Yo me he hecho conocedor del Antiguo Testamento y predico muy a menudo el Antiguo Testamento, porque hay muchísimo ejemplo para nuestras vidas. No regla de fe y práctica, esto es importante que lo entendamos. Nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo. Además, todo lo que está en el Nuevo Testamento es un cumplimiento ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Es un cumplimiento del Antiguo Testamento, sí. En Romanos 15:4 encontramos eso. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Exactamente. ¿Y de cuáles escrituras está hablando? Las que tenían en ese momento, el Antiguo Testamento. Cuando dice en Hechos 17 que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era así. ¿De cuáles escrituras está hablando? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús les dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellos estaban confiando que iban a cumplir la ley y así se salvaban. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, el Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Sí. Y también les decía, erráis ignorando las Escrituras. Exactamente. Y el poder de Dios. ¿Sí? Al ignorar las escrituras del Antiguo Testamento, eso va a producir error doctrinal. Exactamente. Entonces sí es importante el estudio del Antiguo Testamento, aunque no como regla de fe y práctica. Pero todos los principios del Nuevo Testamento están arraigados en el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ok, vamos entonces a parar aquí la lección. Para la próxima semana, entonces, sería las preguntas del capítulo 6 y las reglas. Ahora, quiero que se aprendan las reglas como están en la página 57, porque en las otras páginas aparecen escritas un poco diferentes. Entonces, quiero que se aprendan la regla de interrogación sobre 5 puntos, como está en la página 56 y 57,
y la regla de aplicación acertada como está en la página 57. Vamos a ver eso la próxima semana, porque la materia hoy hasta ahorita llega hasta aquí, después sigue el examen. Entonces vamos con, ¿dónde estamos en esta clase? Estamos en Colosenses, estamos en Filipenses. Ok, en diferentes clases estoy en diferentes libros. Filipenses. Estamos pegados en el capítulo 1 todavía. Sí, sí. ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo que hasta el 12. Muy bien. Entonces vamos a arrancar otra vez en el 12. Filipenses 1:12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en provecho del Evangelio. Entonces, recuerden Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Todo tiene un propósito. En la vida del cristiano nada es adrede, nada es accidental, sino que en la vida del cristiano todo tiene una razón de ser. Dios aprovecha cada situación, cada circunstancia para enseñarnos lecciones. Entonces, todo es para bien, aunque en el momento parece que es para mal. En el momento tal vez parece que es un retraso. En el momento parece que es un ataque, pero Dios lo va a usar para su gloria, siempre y cuando nosotros lo permitamos. Ahora, si nosotros cuestionamos, como muchas veces oigo ahí la expresión, ¿y por qué esto me ocurre a mí? ¿Y por qué solo a mí me pasan estas cosas? Entonces la persona que está diciendo eso, ahí se va a quedar pegada. No va a poder aprender la lección que Dios está tratando de enseñarle. La pregunta más bien debe ser, Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar con esto? ¿Qué lección necesito aprender de esta situación? Y si es algo que se repite, ¿qué lección me estás tratando de enseñar y que evidentemente yo no he estado pudiendo escuchar y no he estado pudiendo aprender? Entonces, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? Donde iba a enseñar. No. ¿Qué es el pretorio? ¿O qué era el pretorio? El pretorio era la sala de juicio de los romanos. Como donde estaba el Sanedrín. No, el Sanedrín no. Donde estaba Pilato. Ajá. El pretorio era de Pilato. Que los judíos no entraron ese día al pretorio para no contaminarse, porque más tarde ese día iban a comer la Pascua. Entonces Pilato tuvo que salir de donde ellos. Jesús entró al pretorio, él ahí examinó a Jesús en el pretorio, pero él tuvo que salir a los judíos porque ellos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse para poder comer la Pascua ese día. Como una especie de sala de juicio. Es una sala de juicio. Entonces dice Pablo en el versículo 13, de manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. De que él está ahí por la causa de Cristo y por los celos que tenían los judíos en contra de él. No por ninguna cosa válida, no por ser criminal ni delincuente. Versículo 14, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, Pablo está sirviendo de ánimo para ellos. Ellos tomando ánimo al ver lo que está pasando con Pablo y el testimonio de Pablo, entonces esto les está sirviendo a ellos, les está ayudando para que ellos también se atrevan a hablar y a compartir con otros sus testimonios y sus creencias en el Señor. Así puede suceder en la vida de nosotros. Las cosas que nos suceden sirven de ejemplo a otros. Cuando nosotros estamos en un hoyo y alguien viene y nos da la mano y nos ayuda a salir del hoyo, nosotros entonces vamos a poder devolver el favor dándole la mano a otro que está en el hoyo y ayudándole a esa persona a salir.
y eso sirve de testimonio para otras personas. Pero hay que pasar por ahí para entender. Hay que haber estado en el hoyo. Una cosa que a veces la gente no entiende, para recibir toda la gracia que Dios tiene para darnos, hay que estar en la situación donde hace falta recibir toda esa gracia. O sea, no vamos a recibir toda la gracia del Señor para salir de ciertas situaciones si no estamos en una situación donde necesitamos toda la gracia del Señor para salir de eso. Hay que estar ahí. Hay que pasar por ahí para disfrutar de ese gozo y de ese poder y de esa solución que el Señor nos da en esta situación. Así que Pablo estaba en la cárcel y desde ahí él podía dar testimonio a los que lo estaban examinando en el pretorio, toda la gente que estaba ahí en el pretorio. Yo no sé cómo manejaban eso en esa sala de juicios, y habían otros presos también que iban a ser juzgados que estaban observando, o eran nada más los que estaban directamente involucrados en el caso de él, no sé. Pero sí habían siervos de palacio, habían otras personas que estaban ahí presentes y que servían de testimonio, de testigos de lo que Pablo contestaba, ¿verdad? Entonces cada vez que él era llamado para testificar y para hablar de su caso, entonces esto estaba sirviendo de ejemplo. De hecho, él da testimonio en otras partes donde muchos de ellos llegaron a convertirse. Aquí lo que está diciendo es que ya los convertidos se fortalecen con eso. Así que cuando estamos pasando por situaciones, la pregunta es dos. Número uno, ¿qué me estás tratando de enseñar? Dos, ¿quién se va a beneficiar de esta lección? Además de yo, además de mí. ¿Está bien? Estamos llegando hasta el versículo 14.